A lo largo del día 29 de octubre, además de la permanente actualización de informaciones meteorológicas relevantes y de la puesta a disposición de los técnicos de AEMET y de la Confederación en el CECOPI, la AEMET efectúa hasta 11 llamadas a Protección Civil de Valencia entre las 6:30 y las 6:30 de la mañana y 6:10 de la tarde. Además de la permanente actualización de información sobre datos reales de pluviometría y caudales relevantes y la puesta a disposición de sus técnicos en el CECOPI, la Confederación emitió hasta 198 correos a Protección Civil de Valencia el día 29 de octubre. A las 9:43, la AEMET llama a Protección Civil de la Generalitat para informar de la subida a nivel de aviso rojo en todas las zonas de la provincia de Valencia. A las 11:38, la Confederación confirma por email a las autoridades de Protección Civil de la Generalitat un aumento de caudal en el río Magro hasta los 350 metros cúbicos por segundo con tendencia ascendente. A raíz de esa comunicación, a las 11:45, el Centro de Coordinación de Emergencias activa la alerta hidrológica en los municipios ribereños del río Magro y en los municipios ribereños del Júcar desde Algemesí hasta la desembocadura en Cullera, aconsejando a la población no acercarse a las riberas de ríos y barrancos. De acuerdo con el Plan Especial de Riesgo de Inundaciones de la Generalitat, la alerta hidrológica consiste en el aviso a los municipios previsiblemente afectados por una situación de riesgo inminente de inundación, para que estos puedan adoptar las medidas de protección a la población que consideren adecuadas. A las 13:26, la AEMET atiende la llamada de Protección Civil de la Generalitat para la actualización de la situación. Se refieren valores de precipitación muy elevados en muchos puntos y se habla sobre las crecidas de los ríos y sobre la zona de Utiel. A las 18:09, AEMET llama a Protección Civil de la Generalitat para informar de la extensión del aviso rojo en el litoral norte de Valencia por la persistencia de la tormenta. Con respecto a la presa de Forata, a las 16:55, la Confederación comunica al Centro de Coordinación de Emergencias que en las próximas horas se prevén caudales superiores a los 1.000 metros por segundo en el río Magro, dada la necesidad de proceder al alivio de la presa. Las poblaciones que se pueden ver significativamente afectadas por el río Magro son Monroy, Real, Alfarb, La Alcudia y Algemesí. A las 17:30, a raíz de la comunicación de la Confederación de las 16:55, el Centro de Coordinación de Emergencias emite una alerta hidrológica en todos los municipios ribereños de los ríos Magro y Júcar desde Algemesí hasta la desembocadura en Cullera. Se pueden producir desbordamientos generalizados en las áreas próximas al río. Se aconseja el alejamiento de la población de las zonas próximas al río. A las 17:52, la Confederación notifica por email a las autoridades de Protección Civil de la Generalitat la declaración de escenario 1 en relación con la presa, que exige la aplicación de medidas correctoras, dado que, de no aplicarse dichas medidas, podría llegar a ocasionarse una avería grave de la presa. A las 18:05, 10 minutos más tarde, la Confederación notifica por email de nuevo a las autoridades de Protección Civil de la Generalitat la declaración de escenario 2, un escenario excepcional en el que existe peligro de rotura o de avería grave de la presa. Además de las notificaciones, el presidente de la Confederación en el CECOPI está transmitiendo la información en tiempo real. Fueron horas muy complicadas en las que la Confederación gestionó con prudencia, mantuvo al corriente al CECOPI y en tiempo real tomó las decisiones de alivio para evitar el desbordamiento o la rotura de la presa. Afortunadamente, los técnicos de la Confederación consiguieron que el agua nunca desbordara la presa. Con respecto a la Rambla del Pollo, a lo largo del día, la Confederación emite a las autoridades de Protección Civil varios mensajes referentes a registros de precipitación, así como avisos de variación de caudales. A las 12:07, la Confederación confirma por email a las autoridades de Protección Civil de la Generalitat un aumento de caudal en la Rambla del Pollo de hasta 264 metros cúbicos por segundo con tendencia ascendente. A raíz de esta comunicación, a las 12:20, como señalaba antes, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat activa la alerta hidrológica en los municipios ribereños de la Rambla y aconseja a la población
no acercarse a las riberas de los ríos y barrancos. Una alerta que, afortunadamente, nunca fue desactivada por el único órgano competente para su activación, la Generalitat Valenciana. Tampoco fue actualizada. A lo largo del día, la Confederación emite 5 mensajes a las autoridades de protección civil referentes a variaciones de caudal en la Rambla del Pollo en tiempo real, cuyo sensor está situado en Ribarroja, aguas abajo. El primero, el de las 12:07, al que acabo de aludir. Fue seguido de 3 confirmaciones de caudal descendente a las 13:42, 15:04 y 16:13. Información en tiempo real disponible en el Centro de Coordinación de Emergencias. Una caída del caudal descendente que se explican esencialmente por el aviso más importante, por el dato más importante, por la pausa en la precipitación en cabecera. El último, a las 18:43, con un caudal de 1.686 metros cúbicos por segundo, equivalente a 4 veces el caudal medio del Ebro en su desembocadura, 411 metros cuadrados en la estación de Tortosa, según los datos de la Confederación del Ebro. El dato en tiempo real de incremento de caudal aguas abajo en el sensor de Ribarroja confirma el efecto de la fortísima precipitación en las cabeceras de las ramblas, tal y como venía avisando de forma automática el Sistema Automático de Información Hidrológica. Entre las 16:26 y las 20:12, la Confederación emite 9 mensajes advirtiendo elevados registros de precipitación en la Rambla. De esos 9 mensajes de elevados registros por encima de los umbrales señalados en el protocolo de riesgo, 7 se producen entre las 16:26 y las 18:43. Nunca hubo apagón informativo. De los 7, 4 se refieren a los elevados registros de precipitación en Chiva, la cabecera de la Rambla. Si la lluvia intensa se acumula aguas arriba, termina desbordando aguas abajo. Es el último momento en el que hay margen. Poco, media hora, 45 minutos para reaccionar. La acumulación de lluvia en cabecera de la Rambla es tal que a las 17:32 el Ayuntamiento de Chiva suspende todas las actividades, cierra espacios y recomienda a la población permanecer en casa. También en la cabecera de la Rambla de Orteta se están registrando niveles muy elevados de precipitación, tal y como indican las mediciones del pluviómetro de la EMET en Turís a las 16 horas y, como decía antes, marcando un récord histórico. Una precipitación intensa en cabecera de los barrancos se traduce muy rápidamente en un pico de avenida aguas abajo. Son las lluvias registradas aguas arriba las que determinan la crecida de caudales aguas abajo. Pero el tiempo de reacción en este caso es muy limitado. Recuerden la reflexión de partida, la reflexión de los expertos en protección civil. Ante este tipo de riesgos, los sistemas de alerta temprana son los únicos que salvan vidas. Por ello, en las cuencas mediterráneas, las alertas han de basarse en las predicciones y avisos de lluvia intensa, y no tanto en otro dato relevante, pero poco eficaz para la gestión de la emergencia, como son los datos puntuales de aforo. Estas son las comunicaciones más relevantes, pero no fueron las únicas. En paralelo, se atendieron múltiples llamadas de ayuntamientos, de instituciones, de particulares. Por eso, porque me parece profundamente injusto y profundamente peligroso para prepararnos ante lo que estamos ya enfrentando, quiero agradecer aquí el trabajo y la dedicación de los servidores públicos que emitieron la información tal y como era su deber.